¿Alguna vez has imaginado qué sucedería si, después de años de distancia y resentimientos, el destino te pusiera cara a cara con el gran amor que dejaste atrás? Y si, en ese reencuentro, descubrieras que hay mucho más en juego que solo viejos recuerdos, como una vida que podría haber sido tuya, pero que estuvo marcada por dolor, secretos y una amenaza que nunca desapareció. Prepárate para un viaje intenso donde las decisiones del pasado regresan para atormentar el presente, y donde la lucha por la redención puede significar la diferencia entre perderlo todo o finalmente encontrar la paz y la felicidad. Antes de continuar con esta fantástica historia, por favor, déjanos tu like y suscríbete al canal. Es un gran incentivo para que sigamos creando más historias fascinantes. Julio Martins, un hombre acostumbrado al lujo y a la vida empresarial, caminaba apresurado por las calles de Porto do Sol, una pequeña ciudad que solía visitar por negocios, pero donde rara vez se detenía a prestar atención a los detalles a su alrededor. A pesar de todo el éxito que había alcanzado en el sector de la construcción, con proyectos repartidos por varias ciudades y un imperio financiero construido con mucho esfuerzo, había una inquietud constante en su corazón, un vacío que ni el dinero ni los logros eran capaces de llenar. Era una mañana común, como tantas otras, en la que dejaba su lujoso ático para dirigirse a la oficina central, donde le esperaban reuniones y decisiones importantes. Las calles concurridas, repletas de personas que iban y venían, apenas lograban desviar la mirada de Julio. Estaba tan acostumbrado a esa rutina que nada parecía capaz de apartarlo de su camino, hasta que una voz infantil lo detuvo abruptamente. «Señor, señor». «Mi mamá lo conoce», exclamó una niña de aproximadamente 8 años, su voz resonando por encima del bullicio de la ciudad. Julio, inicialmente irritado por la interrupción, se giró con impaciencia, listo para despachar rápidamente cualquier petición de limosna o algo por el estilo. Sin embargo, al encontrarse con la mirada de la niña, algo dentro de él pareció cambiar. Esos ojos grandes, que desbordaban una inocencia que Julio no veía desde hacía tiempo, lo desarmaron por completo. La niña estaba claramente desgastada, su ropa sucia y gastada revelaba una vida de privaciones, pero había una determinación y una seriedad en su mirada que lo hizo vacilar. No pudo simplemente ignorar o mandar a la niña lejos, como tal vez hubiera hecho en otras circunstancias. «¿Cómo es que tu madre me conoce?», preguntó Julio, tratando de ocultar la incomodidad creciente que sentía al enfrentar a la pequeña. Su mente intentaba encontrar una explicación lógica para ese encuentro, algo que justificara la sensación incómoda que empezaba a formarse en su pecho. La niña, aparentemente ajena al torbellino de pensamientos de Julio, respondió con una sinceridad que solo los niños pueden tener: «Sí, señor». «Tiene una foto suya», dijo. «Que eran amigos hace mucho tiempo», dijo, su voz cargada de una esperanza y de una certeza que Julio no lograba entender de inmediato. Sintió que la incomodidad aumentaba, algo en esa situación lo molestaba profundamente, pero no lograba descifrar qué era. Intentó alejar la sensación, diciéndose a sí mismo que solo era una coincidencia, que la niña debía estar confundida o inventando alguna historia. Sin embargo, la niña continuaba mirándolo con una intensidad y una seriedad que él no podía ignorar. Por más que intentara racionalizarlo, había algo ahí que lo obligaba a prestar atención, algo que le impedía simplemente seguir adelante. «¿Dónde está tu mamá?», preguntó, más por curiosidad que por verdadero interés, tratando de ganar tiempo mientras procesaba lo que estaba sucediendo. La niña, que se presentó como Isabela, señaló una pequeña floristería al final de la calle, su rostro iluminado por la esperanza de que Julio la siguiera. Contra lo que él consideraba su mejor juicio, decidió seguir a la niña. Mientras caminaban por las aceras desgastadas, Isabela comenzó a hablar más sobre su madre, como si sintiera que necesitaba convencerlo de continuar. Mencionó que su madre, Ana Clara, vendía flores para mantener a la familia, una tarea ardua y humilde que Julio apenas podía imaginar a alguien haciendo para sobrevivir. Al escuchar el nombre Ana Clara, el corazón de Julio casi se detuvo. Podía haberse intentado convencer a sí mismo de que todo aquello era solo una coincidencia, pero sabía, en el fondo, que no lo era. Ana Clara era un nombre que conocía muy bien, un nombre que llevaba una historia que prefería mantener enterrada, pero que ahora regresaba con una fuerza avasalladora. El recuerdo de Ana Clara, su primer y tal vez único amor verdadero, invadió su mente con una intensidad abrumadora.
Mientras se acercaban a la pequeña floristería, Julio intentó, en vano, controlar la avalancha de emociones que amenazaba con dominarlo. Su paso se hizo más lento, y cada paso parecía más pesado que el anterior. Apenas podía creer que, después de tantos años, estaba a punto de reencontrarse con alguien que había marcado tanto su vida. La duda se mezclaba con una curiosidad incontrolable y un miedo casi infantil a lo que podría encontrar. Cuando finalmente llegaron a la floristería, Julio sintió un escalofrío al ver a una mujer de espaldas, ocupada arreglando las flores en un pequeño mostrador. El ambiente simple y el aroma de las flores contrastaban fuertemente con el mundo que él había creado para sí mismo, pero todo aquello parecía secundario ahora. Isabela corrió hacia adelante y gritó alegremente: «Mamá, lo traje». La voz de la niña resonó en la pequeña tienda, cargada de entusiasmo y alivio. La mujer se giró lentamente, y cuando sus ojos finalmente se encontraron con los de Julio, sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Era ella. Ana Clara estaba allí, tan real como en los sueños que aún tenía y que intentaba olvidar. Aunque el tiempo había dejado marcas en su rostro, aún poseía la misma belleza que él recordaba, pero ahora había algo más en su expresión, una dureza, una tristeza que antes no estaba allí. Lo que más lo conmocionó fue su mirada, una mezcla de sorpresa, dolor y quizás, solo quizás, un resquicio de esperanza. Julio quedó paralizado por un instante que pareció durar una eternidad. Quería decir algo, cualquier cosa, pero las palabras simplemente no salían. Finalmente, fue Ana Clara quien rompió el silencio, su voz temblorosa, pero firme: «Julio, ¿eres tú?». El sonido de su voz, cargado con años de emociones no dichas, hizo que Julio finalmente comprendiera la profundidad de lo que estaba sucediendo. Intentó encontrar una respuesta, pero estaba abrumado por una oleada de recuerdos y arrepentimientos que parecían ahogarlo. Sabía que ese encuentro no era una simple coincidencia del destino, sino una encrucijada inevitable, donde los fantasmas del pasado regresaban para exigir respuestas y confrontaciones que siempre había evitado. Y ahora, allí, frente a Ana Clara y su hija, Julio se veía obligado a enfrentar una parte de sí mismo que había dejado atrás hace mucho tiempo, pero que nunca había desaparecido realmente. Julio sintió su corazón apretarse cuando esas palabras penetraron en su alma. El reencuentro con Ana Clara sacó a la superficie recuerdos que había intentado enterrar profundamente durante años. Recuerdos de un tiempo en el que no era el magnate obsesionado por el trabajo, sino un hombre enamorado, con sueños y planes que incluían a Ana Clara. Se acordó de las tardes que pasaban juntos, de las largas conversaciones sobre el futuro, de las sonrisas sinceras que compartían antes de que se perdieran la ambición desmedida que lo llevó a priorizar su carrera por encima de todo. Ahora, frente a ella, viendo a la mujer que un día amó profundamente y a la hija que nunca supo que existía, Julio sintió una oleada de culpa y arrepentimiento que parecía aplastarlo. Cada línea de cansancio en el rostro de Ana Clara parecía una acusación silenciosa, un recordatorio del peso de las decisiones que había tomado. Mientras Julio intentaba procesarlo todo, Ana Clara lo miraba de vuelta, como si todos los años de separación hubieran sido solo un intervalo de segundos. Sin embargo, el peso de lo que ocurrió entre ellos era evidente en la manera en que ella lo observaba, con una mezcla de desconfianza, dolor y tal vez un vestigio de esperanza que no lograba esconder. «¿Por qué has vuelto, Julio?». La pregunta de ella sonó como una acusación directa, cortante e innegable, y él no tenía una respuesta inmediata. Él mismo no sabía por qué había seguido a esa niña, por qué había dejado su rutina para entrar en un pasado que sabía que era doloroso. Tal vez era el destino, una fuerza invisible que lo arrastraba de vuelta a las consecuencias de sus decisiones, o tal vez era solo la necesidad desesperada de enfrentar sus errores y tratar, de alguna manera, de corregir lo irreparable. «No sabía que estabas aquí, Ana». «Yo, ni siquiera sabía que tenías una hija», respondió Julio, su voz fallando mientras intentaba encontrar una explicación que pudiera aliviar la tensión creciente entre ellos. Ana Clara suspiró profundamente, el sonido saliendo de sus labios como si llevara el peso del mundo entero. «Sí, una hija. Isabela. Ella no sabe nada de ti, Julio». «Nunca lo ha sabido», dijo ella, su voz endureciéndose a medida que hablaba,
cada palabra un recordatorio doloroso de lo que él había perdido al elegir el camino de la carrera en detrimento del amor. Julio sintió un agudo pinchazo en el corazón al darse cuenta de cuánto de la vida había dejado escapar entre sus dedos. Una hija. Tenía una hija que nunca había conocido, una vida que no presenció, y esa realidad lo golpeó como un golpe devastador. Con un movimiento vacilante, intentó acercarse a Isabela, que estaba distraída entre las flores, tocándolas delicadamente con los dedos pequeños. Pero antes de que pudiera acercarse, Ana Clara se interpuso rápidamente entre ellos, su cuerpo rígido como una barrera física y emocional. No lo hagas, Julio. No vengas aquí fingiendo que puedes simplemente entrar en su vida como si nada hubiera pasado, dijo Ana Clara, su voz cargada de una ira que había sido guardada durante mucho tiempo, reprimida hasta este momento. Julio retrocedió, sintiendo el impacto de las palabras de Ana Clara, sabiendo que ella tenía toda la razón. No tenía derecho a aparecer de la nada y esperar ser aceptado de nuevo, como si los años de ausencia no hubieran dejado cicatrices profundas. Pero al mismo tiempo, no podía alejarse. Algo dentro de él lo obligaba a quedarse, a intentarlo, aunque sabía que era demasiado tarde para deshacer el pasado. Ana, sé que me equivoqué, y sé que no tengo excusa. Pero quiero ayudar. Quiero formar parte de sus vidas, de alguna forma, dijo, su voz embargada por la emoción, tratando de mantener la calma, incluso cuando todo dentro de él se estaba desmoronando. Quería desesperadamente encontrar una manera de redimirse, de reparar lo que había roto tantos años antes. Ana Clara se rió, pero no fue una risa de alegría, fue un sonido amargo, lleno de incredulidad y dolor. ¿Crees que puedes volver después de todos estos años y simplemente salvarnos? No es así como funciona, Julio. No te necesitamos, dijo ella, sus palabras afiladas como una cuchilla, cortando cualquier esperanza que él pudiera haber tenido. Julio intentó argumentar, intentó decir que no quería salvar a nadie, que solo quería estar presente, que quería compensar los errores que había cometido, pero las palabras parecían insuficientes, vacías ante la realidad que Ana Clara estaba presentando. Ella no estaba dispuesta a escuchar. Para ella, las heridas estaban demasiado abiertas para que él pudiera simplemente volver y fingir que todo podía ser curado fácilmente. Vete, Julio. No tenemos nada para ti aquí, dijo ella, con la voz fría y definitiva, el tono de su voz dejando claro que el pasado no sería fácilmente perdonado, que las marcas dejadas por él eran demasiado profundas para ser olvidadas o ignoradas. Julio se quedó allí, parado, sintiéndose impotente y perdido. Las palabras de Ana Clara resonaban en su mente, cada una de ellas un golpe en lo poco que quedaba de su esperanza. No sabía qué hacer, cómo arreglar aquello. El peso de lo que había perdido lo aplastaba, pero al mismo tiempo, sabía que no podía simplemente alejarse de nuevo. Había algo en Ana Clara y en Isabela que lo llamaba, una necesidad de corregir el pasado que no podía ignorar, incluso si eso significaba enfrentar el rechazo y el dolor. Quería encontrar un camino de regreso hacia ellas, quería ser parte de sus vidas de alguna forma, pero ahora entendía que ese camino sería largo, difícil, posiblemente, lleno de obstáculos que no estaba preparado para enfrentar. La noche que siguió al encuentro con Ana Clara fue una de las más tortuosas en la vida de Julio. Regresó a su apartamento, rodeado por el lujo que tanto había luchado por conquistar, pero ninguna de esas conquistas parecía tener valor ahora. El silencio del lugar, que antes le traía una sensación de control y poder, ahora se transformaba en un eco de soledad insoportable. Las palabras de Ana Clara resonaban en su mente sin cesar, martillando su conciencia con una fuerza que no podía soportar. Los recuerdos que tanto había intentado suprimir ahora volvían con intensidad, trayendo consigo el peso abrumador de todo lo que había perdido. No podía dejar de pensar en Isabela, en la infancia que tuvo sin su presencia, en el tipo de padre que podría haber sido si hubiera tomado decisiones diferentes. La pregunta, ¿y si?, lo torturaba sin piedad, cada escenario alternativo desarrollándose en su mente como una película cruel que no podía apagar. Julio pasó la madrugada despierto, acostado en su cama, mirando al techo, con los ojos ardiendo de cansancio y la mente hecha pedazos.
Con cada intento de cerrar los ojos, las imágenes de Ana Clara e Isabela invadían su mente, trayendo una mezcla insoportable de dolor y arrepentimiento. Se preguntaba cómo podría haber sido su vida si hubiera priorizado el amor en lugar de la ambición, si se hubiera quedado al lado de Ana Clara en lugar de abandonarla en busca de éxito. Pero esas preguntas, aunque inevitables, no traían respuestas, solo más sufrimiento. El arrepentimiento ardía dentro de él como un fuego que no podía ser apagado. Era un dolor que sabía que merecía, pero que, aún así, era insoportable. Cuando el amanecer finalmente llegó, Julio tomó una decisión. Sabía que no podía simplemente desaparecer de nuevo, no ahora que había descubierto la existencia de Isabela. Necesitaba respuestas, necesitaba entender qué había sucedido durante todos esos años. Así que, a la mañana siguiente, regresó a la floristería, el lugar donde Ana Clara pasaba sus días, tratando de reunir el valor necesario para enfrentar a la mujer que había herido tan profundamente. Al acercarse a la tienda, su corazón latía acelerado, una mezcla de ansiedad y miedo por lo que podría escuchar. Cuando entró en la pequeña tienda, encontró a Ana Clara sola, arreglando las flores en el mostrador. La expresión en su rostro era una mezcla de cansancio y resignación. Ella lo vio acercarse, pero no hizo ningún movimiento para reconocerlo. ¿Qué quieres ahora, Julio?, preguntó, sin siquiera levantar la cabeza, el agotamiento evidente en su voz. Julio respiró hondo, intentando controlar las emociones que burbujeaban dentro de él. Necesitaba respuestas, y sabía que no podía titubear. Necesito saber, Ana. ¿Isabela es mi hija?, preguntó, su voz traicionando el miedo y la incertidumbre que sentía. El silencio que siguió a la pregunta fue insoportable, pero sabía que necesitaba escuchar la verdad, por dolorosa que fuera. Ana Clara finalmente levantó la cabeza y lo miró directamente a los ojos, sus ojos reflejando una mezcla de sentimientos que él no lograba descifrar completamente. No, Julio. Isabela no es tu hija biológica, dijo ella, su voz firme y directa, sin espacio para dudas. La revelación golpeó a Julio con fuerza, dejándolo aturdido. Por un momento, sintió un alivio inexplicable, como si un peso hubiera sido levantado de sus hombros. Pero ese alivio fue rápidamente reemplazado por una nueva oleada de tristeza y confusión. No tenía una hija, al final. Pero, de alguna manera, esa verdad no traía consuelo, solo una sensación de vacío aún mayor. Estaba perdido, sin saber qué hacer ni cómo lidiar con la nueva realidad que se presentaba ante él. Entonces, ¿por qué nunca me buscaste, Ana? ¿Por qué no me contaste sobre ella?, preguntó Julio, su voz cargada de confusión y dolor, tratando de entender por qué ella había mantenido eso en secreto durante tanto tiempo. Ana Clara suspiró de nuevo, como si estuviera exhausta de cargar con ese peso sola durante todos esos años. Porque no había nada que contar. Cuando te fuiste, yo estaba embarazada, pero perdí al bebé. Isabela llegó después, la adopté cuando tenía 3 años. Nunca te busqué porque ya no había nada entre nosotros, Julio. Y porque sabía que habías seguido adelante, dijo ella, con una tristeza profunda en su voz, cada palabra una puñalada en la ya frágil conciencia de Julio. Julio se sintió aplastado por la culpa que ahora parecía insoportable. Las palabras de Ana Clara lo golpearon de lleno, revelando la magnitud de sus errores. Había dejado a Ana Clara sola en un momento en que más lo necesitaba, y ahora, al descubrir la verdad sobre Isabela, se daba cuenta de cuánto había perdido a causa de sus propias decisiones. Ana, no sé qué decir. Fui un idiota. Debería haber estado allí para ti, dijo, su voz temblando de emoción, sintiéndose más vulnerable de lo que jamás se había sentido en toda su vida. Quería desesperadamente encontrar una manera de redimirse, de compensar al menos un poco el daño que había causado, pero sabía que las palabras sonaban vacías ante lo que realmente había sucedido. Ana Clara lo miró con una mirada que nunca olvidaría, una mirada llena de dolor, de rencor y de algo más profundo que no lograba nombrar. Era una mirada que decía que las heridas que había causado eran demasiado profundas para ser curadas con palabras. No hay más nada que decir, Julio.
El pasado ya pasó. Lo que importa ahora es que no tienes ningún derecho de aparecer y alterar nuestras vidas de nuevo. Isabela no te necesita. Yo no te necesito, dijo ella, dándole la espalda, cerrando la conversación de una vez por todas. La firmeza en su voz dejó claro que no había espacio para la discusión, que el tiempo para el perdón había pasado, y que Julio estaba ahora solo para lidiar con las consecuencias de sus decisiones. Julio pasó los días siguientes en un estado de profunda reflexión, algo que no hacía desde hacía mucho tiempo. La revelación de Ana Clara sobre Isabela lo había sacudido de una manera que no podría haber previsto. Continuaba yendo al trabajo, asistiendo a sus reuniones y cumpliendo con sus obligaciones empresariales, pero su mente siempre estaba enfocada en la familia que casi tuvo. Pensaba en Isabela, la niña que no era su hija biológica, pero que, de alguna manera inexplicable, ahora ocupaba un espacio significativo en sus pensamientos. Se preguntaba repetidamente cómo habría sido su vida si hubiera elegido quedarse con Ana Clara, si hubiera optado por el amor en lugar de la ambición. Cada vez que esas preguntas surgían, sentía un dolor agudo, un arrepentimiento profundo que parecía crecer día a día. Estos pensamientos, aunque dolorosos, despertaban una nueva determinación dentro de él. Julio sabía que no podía simplemente desaparecer de nuevo, no después de todo lo que había descubierto. Algo en Isabela, tal vez la pureza de su infancia o la propia inocencia en sus ojos, provocaban en él un deseo incontrolable de protección. Necesitaba hacer algo para ayudar, para compensar los años de ausencia, aunque Ana Clara no quisiera o no aceptara su ayuda. Julio estaba decidido a utilizar todos los recursos a su disposición para garantizar que Ana Clara e Isabela estuvieran seguras y bien. Sin embargo, también sabía que Ana Clara era una mujer orgullosa e independiente, y cualquier intento de ayuda tendría que ser hecho con extremo cuidado para no herir ese orgullo. Con esta nueva determinación, Julio comenzó a observar la floristería desde lejos. Quería entender mejor la vida que Ana Clara e Isabela llevaban. Quería descubrir una forma de acercarse a ellas sin parecer invasivo o impositivo. En una de esas ocasiones, mientras observaba discretamente desde una esquina, vio a un hombre corpulento acercarse a Ana Clara. Algo en la postura de ese hombre, en la forma en que se movía, inmediatamente puso a Julio en alerta. Observó con el corazón acelerado cuando el hombre agarró el brazo de Ana Clara y la atrajo hacia sí, claramente amenazándola. La visión de Ana Clara siendo maltratada hizo que la sangre de Julio hirviera en sus venas. Sin pensar en las consecuencias, corrió hacia la floristería, decidido a intervenir. «Oye. Suéltala ahora», gritó Julio al acercarse, su voz cargada de una autoridad que rara vez usaba, incluso en el ambiente empresarial. El hombre corpulento se giró lentamente, con una expresión de desprecio en el rostro, pero soltó el brazo de Ana Clara al percibir la determinación en los ojos de Julio. «¿Quién diablos eres tú?», el hombre gruñó, dando un paso amenazador hacia Julio. Pero Julio no retrocedió. Mantuvo la mirada fija en el hombre, dejando claro que no tenía miedo. «Soy alguien que no permitirá que lastimes a estas mujeres», respondió Julio con firmeza, su cuerpo entero preparado para lo que pudiera pasar. El hombre se rió, una risa seca y desdeñosa, pero había algo en la mirada de Julio, una determinación fría e inquebrantable, que lo hizo dudar. Tras un momento de tensión, el hombre dio un paso atrás, reconociendo que no podría intimidar a Julio como lo había hecho con Ana Clara. «Esto no ha terminado», dijo él, antes de girarse y marcharse, lanzando una última mirada amenazadora a Ana Clara y Julio. Cuando el hombre finalmente desapareció en la esquina, Julio se volvió hacia Ana Clara, que estaba visiblemente afectada. Temblaba, pero sus ojos ahora brillaban con una mezcla de miedo y rabia. «¿Qué crees que estás haciendo, Julio? No puedes simplemente aparecer y empezar a pelearte con la gente», dijo ella, la voz temblorosa, pero cargada de indignación. Julio respiró hondo, tratando de calmarse. Sabía que su intervención podría no haber sido la mejor estrategia, pero no podía simplemente quedarse parado viendo cómo Ana Clara era amenazada. «No podía quedarme quieto y dejar que eso pasara, Ana». «¿Quién era ese hombre?», preguntó, su voz más suave, pero aún llena de preocupación. Necesitaba entender qué estaba pasando,
necesitaba saber con qué estaba lidiando Ana Clara. Ella vaciló, mirando al suelo como si estuviera decidiendo cuánto debía revelar. Su nombre es Raúl. No es una buena persona. Pero puedo manejarlo, dijo finalmente, intentando parecer más fuerte de lo que realmente estaba. Julio se dio cuenta de que había más en esa historia de lo que Ana Clara estaba dispuesta a compartir, pero decidió no presionarla en ese momento. Ana, no tienes que lidiar con esto sola. Puedo ayudarte, dijo con sinceridad, acercándose un poco más a ella. Quería que supiera que, a pesar de todo, estaba allí para ella, que estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para garantizar la seguridad de ella e Isabela. Ana Clara lo miró durante un largo momento, y Julio pudo ver la lucha interna que estaba librando. Era evidente que no quería admitir que necesitaba ayuda, que estaba luchando por mantener su independencia y dignidad. No quiero tu caridad, Julio. No necesito que me salves, dijo finalmente, aunque su voz no era tan firme como antes. Julio asintió, entendiendo su resistencia, pero al mismo tiempo decidido a no dejarla enfrentar eso sola. Aunque tuviera que actuar en las sombras, haría lo necesario para protegerlas. Los días pasaban lentamente para Julio, con cada momento siendo un recordatorio constante del peligro que Ana Clara e Isabela corrían. No podía apartar de su mente la imagen de Raúl acercándose amenazadoramente a Ana Clara, la tensión en su rostro, el miedo que intentó ocultar. Eso lo consumía, haciendo que su preocupación aumentara exponencialmente. Decidido a no dejar que esa situación continuara, Julio comenzó a utilizar sus recursos para investigar a Raúl. Sus contactos, que iban desde viejos conocidos en el sector de la seguridad hasta abogados influyentes, le proporcionaron información que solo aumentó su aprensión. Raúl no era solo un hombre común, tenía un historial de violencia, varias detenciones policiales, y estaba involucrado en actividades criminales en la ciudad. Lo peor de todo era su obsesión por Ana Clara, algo que hacía que Julio temiera lo peor. Cada nuevo descubrimiento solo aumentaba la convicción de Julio de que debía actuar. Sabía que no podía dejar a Ana Clara e Isabela a merced de un hombre tan peligroso. Estaba consciente de los riesgos, pero también sabía que no podía simplemente esperar y ver qué sucedía. Una noche, después de mucho pensar, decidió que era hora de confrontar a Raúl. Fue a la floristería, sabiendo que Raúl aparecería por allí tarde en la noche, como hacía regularmente para intimidar a Ana Clara. Julio se preparó mentalmente para lo que estaba por venir, decidido a proteger a aquellas que ahora consideraba bajo su responsabilidad. Cuando Raúl finalmente apareció, Julio estaba esperando, su postura firme, sus ojos fijos en el hombre. «Necesitamos hablar», dijo Julio, su voz cargada de firmeza y una resolución inquebrantable. Raúl, al ver a Julio allí, no mostró sorpresa, solo una sonrisa desdeñosa. «No aprendes, ¿verdad, ricachón?» «Esto no tiene nada que ver contigo», respondió Raúl, avanzando algunos pasos hacia Julio de manera intimidante. Pero Julio no retrocedió. Estaba listo para el enfrentamiento y no dejaría que Raúl lo intimidara. «Tiene todo que ver conmigo cuando estás amenazando a Ana Clara e Isabela». «No voy a permitir que las lastimes», respondió Julio, su voz firme, pero sin elevar el tono, cargada de una calma que solo aumentaba la tensión entre ellos. Raúl se acercó aún más, sus ojos llenos de desafío. Ahora estaba a solo unos centímetros de Julio, y el olor a alcohol que emanaba de él era fuerte. «¿Y qué vas a hacer al respecto? ¿Llamaste a tus guardaespaldas, ¿Crees que te tengo miedo?», provocó Raúl, intentando desestabilizar a Julio. Sin embargo, Julio no se dejó afectar. Sabía que Raúl esperaba una reacción previsible, tal vez incluso violenta, pero tenía otra estrategia en mente. «No necesito guardaespaldas, Raúl. Tengo algo mucho mejor. Tengo recursos, contactos. Puedo hacer que tu vida sea un infierno si continúas con esto», dijo Julio, su voz baja, pero cargada de una amenaza implícita que hizo que Raúl dudara, aunque fuera por un breve momento. Raúl, dándose cuenta de la seriedad de Julio, aún intentó mantener su postura intimidante,
pero algo en su mirada mostraba incertidumbre. «Estás fanfarroneando», murmuró Raúl, pero el tono de su voz traicionó la confianza que intentaba exhibir. Julio no desvió la mirada ni por un segundo, su rostro impasible, su postura firme. «¿Quieres arriesgarte? Tienes mucho que perder si sigues por este camino. Puedo garantizar que desaparezcas sin dejar rastro», continuó Julio, su voz casi en un susurro, pero cargada de una determinación que hizo que Raúl retrocediera. El hombre lo miró durante unos segundos más, la tensión entre ellos palpable, antes de dar un paso atrás. «Esto no ha terminado, ricachón. Te arrepentirás», dijo Raúl, sus palabras llenas de odio, pero con una clara duda, antes de girarse y desaparecer en la oscuridad de la noche. Julio lo observó mientras se alejaba, sintiendo la adrenalina correr por su cuerpo, pero también consciente de que la amenaza no había sido totalmente eliminada. Sabía que Raúl aún podría volver, pero al menos había dejado claro que Ana Clara e Isabela no estaban solas, y eso, por ahora, sería suficiente. Cuando Raúl finalmente desapareció, Ana Clara, que había observado el enfrentamiento desde lejos, se acercó cautelosamente a Julio. Su rostro estaba pálido, y sus ojos, aunque agradecidos, estaban llenos de preocupación. «¿Qué has hecho, Julio? No puedes simplemente enfrentarte a personas como él y esperar que todo esté bien», dijo ella, su voz temblorosa, reflejando el miedo que sentía por la seguridad de su hija y de ella misma. Julio se giró hacia ella, consciente del peso que sus acciones podrían tener en el futuro de ambas. Sabía que lo que había hecho podría tener consecuencias, pero no podía imaginar otra opción. «Sé que esto es peligroso, Ana, pero no podía quedarme quieto. Tú e Isabela merecen vivir sin miedo, y haré lo que sea necesario para garantizarlo», dijo con sinceridad, acercándose un poco más a ella. Quería que supiera que, a pesar de todo, estaba allí para ella, que estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para garantizar su seguridad. Ana Clara lo miró durante un largo momento, y Julio pudo ver la lucha interna que estaba librando. Era evidente que ella no quería admitir que necesitaba ayuda, que estaba luchando por mantener su independencia y dignidad. «No quiero tu caridad, Julio. No necesito que me salves», dijo finalmente, aunque su voz no era tan firme como antes. Julio asintió, entendiendo su resistencia, pero al mismo tiempo decidido a no dejarla enfrentar eso sola. Aunque tuviera que actuar en las sombras, haría lo necesario para protegerlas. Después del tenso enfrentamiento con Raúl, Julio se dio cuenta de que su misión no terminaba ahí. En realidad, ese choque era solo el comienzo de un largo y difícil viaje para reconquistar la confianza de Ana Clara, de alguna manera, redimirse por los años de ausencia y por los errores del pasado. Sabiendo que no podía simplemente desaparecer nuevamente, Julio comenzó a acercarse a ellas de manera más constante. Al principio, Ana Clara se resistía a aceptar cualquier tipo de ayuda. Siempre fue una mujer orgullosa e independiente, acostumbrada a luchar por su cuenta. Pero Julio, con paciencia y persistencia, fue mostrando que sus intenciones eran genuinas y que no estaba allí para controlar, sino para apoyar. Con el tiempo, Ana Clara comenzó a darse cuenta de que tal vez era hora de dejar a un lado su orgullo, al menos un poco. La oferta de un apartamento en un barrio más seguro, hecha por Julio, sonaba como la solución para muchas de sus preocupaciones, especialmente en relación con la seguridad de Isabela. La mudanza fue un paso difícil para Ana Clara, que estaba acostumbrada a la simplicidad y al barrio donde vivía. Sin embargo, después de muchas noches sin dormir, sopesando los pros y los contras, decidió aceptar la propuesta de Julio. No por ella, sino por su hija, que merecía crecer en un entorno seguro, lejos de las amenazas que representaba Raúl. La transición al nuevo apartamento trajo consigo una mezcla de alivio y ansiedad para Ana Clara. Por un lado, se sentía más tranquila sabiendo que Isabela estaba en un lugar seguro. Por otro, la dependencia de Julio la incomodaba. Siempre creyó que el dinero no era la solución a todos los problemas, y el hecho de que Julio estuviera financiando esa nueva vida hacía que se sintiera un poco menos dueña de su propio destino. Julio, por otro lado,
Era consciente de estas preocupaciones y hacía todo lo posible para no dar la impresión de que estaba comprando el perdón o la aceptación de ella. Sabía que la confianza verdadera solo vendría con el tiempo y con acciones que demostraran su sinceridad. Mientras tanto, Isabela se adaptaba rápidamente a la presencia de Julio en su vida. Para ella, la mudanza al nuevo apartamento fue una aventura emocionante, y la atención que Julio le brindaba era algo que nunca había experimentado antes. Él se convirtió rápidamente en el tío Julio, una figura cariñosa y protectora que la llevaba al parque, la ayudaba con las tareas de la escuela y asistía a los eventos importantes. Cada vez que Julio veía la sonrisa de Isabela, sentía una mezcla de alegría y culpa, alegría por poder formar parte de su vida y culpa por haber perdido tantos años. Aunque sabía que nunca sería su padre biológico, estaba decidido a ser la figura paterna que ella necesitaba. Ana Clara, por su parte, observaba este acercamiento con sentimientos encontrados. Había una parte de ella que se alegraba al ver a Isabela tan feliz, pero otra parte seguía atrapada en el pasado, con el miedo constante de que Julio pudiera marcharse nuevamente. El dolor que sintió años atrás, cuando él la dejó, seguía siendo una herida abierta. Sabía que si Julio se iba de nuevo, no solo ella sufriría, sino que Isabela también sería profundamente afectada, y eso era algo que Ana Clara no podía permitir. Por eso, aunque aceptaba la presencia de Julio en la vida de su hija, mantenía una barrera emocional entre ellos, una protección contra la posibilidad de otra decepción. Julio entendía esa distancia que Ana Clara mantenía. Sabía que la reconquista de su confianza sería un proceso largo y difícil, y que tendría que demostrar, día tras día, que estaba allí para quedarse. Pero, por primera vez en muchos años, Julio se sentía motivado a luchar por algo que realmente importaba. Cada gesto, cada palabra dirigida a Ana Clara e Isabela, era cuidadosamente pensada para construir una base sólida, algo que pudiera resistir las cicatrices del pasado. Estaba dispuesto a esperar el tiempo que fuera necesario, a caminar a su lado con paciencia, siempre mostrando que había cambiado, que ahora entendía el verdadero valor de la familia y del amor que, durante tanto tiempo, había descuidado. En los primeros días después de la mudanza, Julio trató de mantener el ambiente lo más ligero y acogedor posible, esforzándose para que tanto Ana Clara como Isabela se sintieran cómodas en su nueva vida. Pero las dificultades comenzaron a surgir rápidamente, afectando la frágil dinámica que estaban tratando de construir. Ana Clara, a pesar de reconocer las mejoras que el nuevo apartamento proporcionaba, se sentía desconectada de su propia identidad. Siempre fue independiente, acostumbrada a luchar con sus propias fuerzas, y aceptar la ayuda de Julio le hacía sentir que estaba perdiendo el control de su vida. Cada nueva compra que Julio hacía, cada gesto de generosidad, era un recordatorio de que estaba siendo obligada a renunciar a parte de sí misma, y esa percepción la mantenía en constante tensión. El malestar de Ana Clara no pasó desapercibido para Julio, quien intentaba, de todas las formas, mostrar que no estaba tratando de comprar el perdón o la aceptación de ella. Comprendía que su presencia constante y su disposición a ayudar podían parecer una intromisión en un mundo que Ana Clara había construido sola, y trataba de encontrar un equilibrio entre estar presente y dar espacio. Sin embargo, la distancia que ella comenzaba a poner entre ellos, aunque fuera de manera inconsciente, era dolorosa. Julio temía que, por más que intentara, nunca lograría romper las barreras que ella estaba erigiendo, y eso lo mantenía en un estado constante de frustración. Mientras Ana Clara lidiaba con sus propias inseguridades, Isabela parecía adaptarse bien a la nueva vida. El apartamento era más grande y más cómodo, la nueva escuela ofrecía oportunidades que nunca había tenido antes, y la presencia de Julio la alegraba inmensamente. Sin embargo, con esta nueva felicidad, llegaron también preguntas que Ana Clara temía tener que responder. Un día, mientras Julio e Isabela paseaban por el parque, la niña hizo una pregunta que tomó a Julio completamente por sorpresa. «Tío Julio, ¿por qué tú y mamá no se casaron?», preguntó Isabela con la inocencia característica de su edad. Julio sintió un nudo formarse en su garganta. Sabía que no había una respuesta fácil para eso, y cualquier cosa que dijera podría afectar tanto a Isabela como a Ana Clara. «Bueno, Isabela, tu mamá y yo éramos muy jóvenes en esa época. No siempre las cosas suceden como planeamos,
pero lo importante es que siempre nos preocupamos el uno por el otro, dijo, tratando de encontrar las palabras correctas. Ana Clara, que estaba a cierta distancia, escuchó la conversación y sintió un apretón en el corazón. Sabía que, tarde o temprano, tendría que enfrentar esas cuestiones, pero el miedo a herir a su hija era paralizante. Quería proteger a Isabela de cualquier dolor, pero al mismo tiempo, no podía mentirle. La verdad era que el pasado con Julio era doloroso, y revivir esos recuerdos podría traer a la superficie sentimientos que prefería mantener enterrados. Aún así, sabía que no podría evitar esa conversación para siempre, y eso la mantenía en un estado constante de ansiedad. La confianza entre Julio y Ana Clara comenzó a desmoronarse de manera sutil, pero constante. Las acciones de Julio, aunque bien intencionadas, empezaron a ser interpretadas por Ana Clara como intentos de control, lo que la llevó a retraerse aún más. Se sorprendía cuestionando cada palabra, cada gesto, tratando de protegerse a sí misma y a Isabela de una nueva decepción. Julio, por su parte, sentía que estaba caminando en un campo minado, donde cualquier movimiento en falso podría arruinar todo lo que estaba tratando de construir. Quería desesperadamente que Ana Clara creyera en su cambio, pero sabía que ese tipo de confianza no se ganaba de la noche a la mañana. Y luego estaba Raúl, una presencia constante y amenazante que Ana Clara no lograba olvidar. Incluso después del enfrentamiento con Julio, sabía que Raúl no era el tipo de hombre que se rendía fácilmente. El miedo de que pudiera regresar en cualquier momento, con más ira y determinación, la mantenía en un estado de alerta constante. Ese miedo comenzó a afectar todos los aspectos de su vida, haciendo que se distanciara emocionalmente no solo de Julio, sino también de Isabela. La idea de que algo pudiera pasarle a su hija la aterrorizaba, y eso la hacía cuestionar si había tomado la decisión correcta al aceptar la ayuda de Julio. Él, por su parte, se sentía impotente ante esa situación, sabiendo que, por más que intentara, había fuerzas que simplemente no podía controlar. Con cada día que pasaba, quedaba más claro que el camino que estaban recorriendo sería largo y arduo, y que tanto Julio como Ana Clara necesitarían mucha fuerza y paciencia para superar los desafíos que apenas estaban comenzando. La tensión que venía acumulándose a lo largo de los días finalmente alcanzó un punto de ruptura que sacudiría la frágil estabilidad que Julio, Ana Clara e Isabela estaban tratando de construir. La primera señal de que las cosas estaban a punto de desmoronarse llegó en forma de la reaparición de Raúl. Se acercó Ana Clara a la salida de la escuela de Isabela, un lugar donde ella se sentía segura, pero donde, esa tarde, se sintió completamente desprotegida. Raúl estaba más agresivo que nunca, sus ojos desbordando una rabia que Ana Clara nunca había visto antes. Se acercó a ella con pasos decididos, ignorando a las otras madres que estaban cerca, y le agarró el brazo con fuerza. ¿Crees que puedes ignorarme, Ana? ¿Crees que puedes simplemente apartarme?, gruñó él, arrastrándola a un rincón más aislado. Ana Clara intentó liberarse, el pánico apoderándose de ella, pero Raúl no cedió. Necesito el dinero, y me lo vas a dar. Si no me pagas, te arrepentirás. Y no estoy hablando solo de ti. Tu hija, Ana. Piensa bien. Las palabras de Raúl fueron como un golpe en el estómago, y Ana Clara quedó paralizada, sin saber qué hacer. Él la soltó con un empujón y desapareció, dejándola temblando y sin aliento. Cuando Ana Clara finalmente logró recomponerse, recogió a Isabela en la escuela, tratando de ocultar el terror que sentía, y regresó a casa, pero sabía que necesitaba tomar una decisión. Estaba aterrorizada, sin saber cómo proteger a su hija de esa amenaza. A pesar de todo su orgullo, Ana Clara se dio cuenta de que no podría lidiar con eso sola. Sin embargo, pedir ayuda a Julio significaba admitir que no podía proteger a Isabela por su cuenta, y eso era un golpe demasiado duro para su orgullo. No obstante, el miedo a perder a su hija fue más fuerte, y esa noche, después de acostar a Isabela, llamó a Julio. Cuando Julio llegó al apartamento, la preocupación estaba escrita en su rostro. Apenas esperó a que Ana Clara abriera la puerta antes de comenzar a preguntar qué había sucedido. Ella entonces le contó sobre el encuentro con Raúl, cada detalle haciendo que Julio se enfureciera aún más. ¿Por qué no me lo dijiste antes?
Podría haber hecho algo, exclamó él, claramente frustrado. Ana Clara, con los ojos enrojecidos de tanto llorar, simplemente negó con la cabeza. No quería involucrarte más en esto, Julio. No quiero que Isabela pase por más traumas por mi culpa, respondió ella, su voz temblorosa. Julio le sostuvo las manos, sintiendo su fragilidad, algo que rara vez veía. Ana, tú e Isabela son lo único que me importa ahora. No voy a permitir que nada les pase, dijo él, su voz cargada de una firmeza que esperaba que la calmara. Julio sabía que las palabras no serían suficientes para proteger a Ana Clara e Isabela. Comenzó a actuar de inmediato, contratando guardias de seguridad privados para vigilar el apartamento día y noche, y se aseguró de que Raúl fuera denunciado a la policía. Pero, en su interior, estaba preocupado. Sabía que Raúl era impredecible y peligroso, y que la situación podría empeorar en cualquier momento. Discutió con Ana Clara la posibilidad de irse por un tiempo, a un lugar seguro, pero ella se negó. No puedo seguir huyendo, Julio. Necesito enfrentar esto, pero no quiero que te lastimes por mi culpa, dijo ella, con una determinación que Julio admiraba, pero que también lo preocupaba. Sabía que ella estaba exhausta, tanto física como emocionalmente, y temía que su resistencia estuviera llegando al límite. Mientras todo esto ocurría, Isabela comenzó a percibir que algo andaba mal. El ambiente tenso en casa, la presencia de los guardias de seguridad, y el comportamiento alterado de su madre la dejaron inquieta. Una noche, mientras Julio y Ana Clara discutían en voz baja en la sala, Isabela entró, sosteniendo su manta favorita. «Mamá, ¿por qué siempre tenemos miedo?» «El tío Julio nos protegerá, ¿verdad?», preguntó ella, sus grandes ojos llenos de una esperanza infantil que partió el corazón de Ana Clara. Ella miró a Julio, quien asintió levemente, animándola a responder. «Sí, querida. Él está haciendo lo mejor que puede», dijo Ana Clara, forzando una sonrisa mientras abrazaba a su hija. Pero en su interior, sabía que eso no era una garantía. Las cosas estaban fuera de control, y temía por el futuro. La situación llegó a su límite cuando, una noche, Raúl intentó invadir el apartamento. Julio estaba fuera, en una reunión de negocios que no pudo posponer, y Ana Clara estaba sola con Isabela. Los guardias de seguridad impidieron la entrada de Raúl, pero el shock de saber que había llegado tan cerca fue demasiado para que Ana Clara lo soportara. Sabía que algo necesitaba cambiar, y rápido. Cuando Julio regresó, encontró a Ana Clara temblando de miedo y rabia. «No puedo seguir así, Julio. No puedo vivir con miedo, pero no sé qué más hacer», dijo ella, su voz apenas un susurro. Julio la abrazó, intentando transmitir una sensación de seguridad que él mismo no estaba sintiendo. «Vamos a encontrar una solución, Ana. Juntos. No voy a permitir que les pase nada, pero necesitamos actuar rápido. Raúl no va a parar hasta conseguir lo que quiere, y no voy a permitir Tras el que aterrador incidente con Raúl», prometió Julio se dio cuenta de que la situación había llegado a un punto tendría que poner fin a esa amenaza. La seguridad de Ana Clara e Isabela estaba en juego, y sabía que no podía posponer más las acciones necesarias. Convocó una reunión con Ana Clara, decidido a presentar una solución definitiva, incluso si eso significaba alejarlas de todo lo que conocían en Porto do Sol. Cuando Julio sugirió que se mudaran a otra ciudad, donde podrían empezar de nuevo sin la sombra amenazante de Raúl, Ana Clara reaccionó con una mezcla de shock y resistencia. «Julio, no puedo simplemente dejar todo y huir como una cobarde. Mi vida está aquí, mi trabajo, todo lo que he conseguido con tanto esfuerzo. Abandonar todo eso sería como perder una parte de mí misma», dijo ella, su voz cargada de angustia, revelando lo mucho que esa decisión la afectaba emocionalmente. Julio, consciente de los sentimientos de Ana Clara, trató de ser lo más persuasivo posible, buscando transmitir la urgencia de la situación. «Ana, entiendo lo difícil que es para ti, pero necesitamos pensar en la seguridad de Isabela. Raúl no va a parar hasta conseguir lo que quiere, y cada día que permanecemos aquí es un riesgo mayor. Puedo ofrecerles una nueva vida, en un lugar donde Isabela pueda crecer en paz, sin miedo constante,
argumentó, tratando desesperadamente de hacer que Ana Clara viera que la mudanza no solo era necesaria, sino vital. Sabía que estaba pidiendo mucho, pero creía que esa era la única manera de proteger a la familia que, de repente, se había vuelto tan importante para él. Por más que los argumentos de Julio tuvieran sentido, Ana Clara se vio en una batalla interna, dividida entre el deseo de proteger a su hija y el miedo de perder su identidad al dejar atrás todo lo que había construido. Estaba acostumbrada a ser independiente, a luchar por su vida sin depender de nadie, y la perspectiva de volverse completamente dependiente de Julio era aterradora. Sé que quieres ayudarnos, Julio, y te lo agradezco, pero no puedo darme el lujo de huir ahora. He luchado demasiado para llegar a donde estoy y no quiero que Isabela crezca pensando que la solución a los problemas siempre es huir, dijo ella, su voz cargada de tristeza y determinación. Mientras los adultos debatían sus opciones, Isabela, que escuchaba las conversaciones a distancia, comenzaba a darse cuenta de que algo muy serio estaba sucediendo. Sin entender completamente la gravedad de la situación, pero sintiendo la tensión en el aire, se acercó a Julio en un momento en que él estaba solo, reflexionando sobre las decisiones difíciles que tenía que tomar. «Tío Julio, ¿por qué no podemos quedarnos todos juntos aquí? No quiero irme. Me gusta nuestra casa, mis amigos, ¿por qué tenemos que cambiarlo todo?», preguntó Isabela, con sus grandes ojos inocentes fijos en Julio. La pregunta simple y directa de la niña hizo que el corazón de Julio doliera, pues sabía que la única manera de garantizar su seguridad era haciendo exactamente lo que ella temía, partir y comenzar de nuevo. La presión de Julio y la constante amenaza de Raúl finalmente llevaron a Ana Clara a ceder, pero lo hizo con una condición innegociable. «Me iré contigo, Julio, pero quiero dejar una cosa clara, no voy a depender de ti. Donde sea que vayamos, encontraré un trabajo y reconstruiré mi vida a mi manera. No puedo y no voy a renunciar a mi independencia», dijo Ana Clara, su voz firme y decidida. Quería garantizar que, incluso lejos de Porto do Sol, mantendría su dignidad y capacidad de cuidar a su hija sin necesidad de confiar completamente en Julio. Él, comprendiendo la importancia de esa solicitud, aceptó las condiciones de Ana Clara, sabiendo que era la única manera de convencerla de partir. Los preparativos para la mudanza comenzaron rápidamente. Julio se encargó de garantizar que todo estuviera en orden para que la transición fuera lo más suave posible, pero sabía que, emocionalmente, sería un proceso doloroso para todos. Ana Clara, al empacar sus cosas, sentía como si estuviera dejando atrás una parte significativa de su vida. Cada objeto guardado parecía llevar consigo recuerdos de su lucha, de su independencia conquistada con tanto esfuerzo. Isabela, por su parte, comenzó a comprender que su vida estaba a punto de cambiar drásticamente, y eso la dejaba confundida y asustada. Se aferró aún más a Julio, viéndolo como una figura de protección y seguridad en medio del caos en que se había convertido su vida, aunque no comprendiera completamente lo que estaba sucediendo a su alrededor. Mientras se preparaban para dejar Porto do Sol, todos sentían que esa despedida sería solo el comienzo de un nuevo y difícil viaje. La amenaza de Raúl seguía pesando sobre ellos, y la decisión de partir parecía tanto una fuga como una táctica para ganar tiempo. Sin embargo, la verdadera lucha por garantizar la seguridad y la felicidad de Ana Clara e Isabel aún estaba por venir, y Julio sabía que necesitaría estar más fuerte y determinado que nunca para enfrentar los desafíos que les aguardaban. La transición a la nueva ciudad estuvo marcada por una mezcla de esperanza y desafíos para Julio, Ana Clara e Isabela. El apartamento que Julio había elegido era espacioso y bien ubicado, pero eso no aliviaba la sensación de desplazamiento que Ana Clara sentía al intentar adaptarse a un nuevo entorno. Cada día que pasaba parecía una prueba de su resiliencia, y aunque estaba agradecida por la seguridad que el nuevo hogar proporcionaba, la idea de depender tanto de Julio la incomodaba profundamente. Decidida a recuperar su independencia, Ana Clara comenzó a buscar trabajo de inmediato. Sin embargo, la realidad del mercado laboral se mostró cruel. Las entrevistas no resultaban en ofertas, y se veía repetidamente rechazada, lo que minaba su confianza y aumentaba su frustración. Julio, por otro lado, estaba enfocado en garantizar que Isabela se sintiera acogida y segura en su nuevo hogar. Sabía que la mudanza había sido difícil para ella,
especialmente dejando atrás a los amigos y la escuela que conocía tan bien. Julio matriculó a Isabela en una escuela cercana y comenzó a invertir más tiempo en su adaptación. La llevaba a la escuela todos los días, seguía de cerca su progreso académico y siempre estaba presente para ayudarla con las tareas. Poco a poco, Isabela comenzó a adaptarse, pero era evidente que todavía extrañaba su antigua vida. A veces, Julio la sorprendía mirando melancólicamente por la ventana, y sabía que, a pesar de sus esfuerzos, había un vacío que no podía llenar completamente. Ana Clara, observando el esfuerzo de Julio, comenzó a darse cuenta de que, a pesar de todas las amarguras del pasado, él estaba sinceramente comprometido en formar parte de sus vidas. Empezó a bajar un poco sus defensas, permitiéndose tener conversaciones más abiertas y honestas con él. Esas conversaciones a menudo giraban en torno al pasado y cómo habían llegado al punto en que estaban. Julio trataba de explicar sus decisiones, mientras Ana Clara luchaba por comprender y perdonar. A pesar de los pequeños pasos hacia una reconciliación, el resentimiento que Ana Clara sentía por haber sido abandonada seguía lanzando una sombra sobre cualquier avance que lograran. Conforme se establecía la nueva rutina, la sombra de Raúl continuaba flotando sobre ellos, impidiendo que encontraran una paz completa. Ana Clara permanecía en estado de alerta, preocupada de que Raúl pudiera encontrarlos incluso en la nueva ciudad. Evitaba rutinas predecibles, estaba constantemente revisando si alguien los seguía, y la ansiedad comenzó a desgastarla. Julio, percibiendo el estado de tensión constante de Ana Clara, trataba de tranquilizarla, asegurándole que había tomado todas las medidas necesarias para garantizar su seguridad. Pero él también sabía que la amenaza de Raúl no desaparecería fácilmente. La sensación de paz que habían conquistado era, en el mejor de los casos, temporal, y Julio era consciente de que tendrían que estar preparados para enfrentar a Raúl nuevamente en el futuro. Isabela, con su sensibilidad infantil, se dio cuenta de que algo no estaba bien entre su madre y Julio. Podía sentir la tensión, aunque no entendía completamente sus orígenes. En un esfuerzo por mantener la paz, Isabela comenzó a actuar de manera más madura de lo que su edad sugería. Evitaba hacer preguntas que pudieran causar discusiones, y trataba de ser lo más independiente posible, para no sobrecargar a su madre. Ese comportamiento de Isabela, aunque admirable, causaba aún más culpa en Ana Clara, que se veía luchando por equilibrar su protección con el deseo de proporcionar una infancia normal para su hija. Julio, observando todo esto, sentía el peso de sus decisiones pasadas reflejándose en la vida de Isabela, a quien ahora quería proteger por encima de todo. A pesar de estar físicamente lejos de Porto do Sol, las heridas del pasado seguían presentes, y las inseguridades que surgían amenazaban el frágil equilibrio que intentaban mantener. El nuevo comienzo que Julio y Ana Clara estaba lleno de desafíos se materializó y las sombras del pasado continuaban lanzando su influencia sobre el presente, y estaban regresando de cada paseo hacia el futuro con fuera incierto y lleno de disfrutar de un raro momento de serenidad en la nueva ciudad. Pero la paz fue interrumpida abruptamente cuando vieron a Raúl en la entrada del edificio. Estaba recostado en un coche, una sonrisa maliciosa curvando sus labios, y Ana Clara supo instantáneamente que la situación estaba a punto de deteriorarse. ¿Pensaron que podían escapar de mí? ¿Que podrían empezar de nuevo sin pagar lo que me deben? Comenzó Raúl, su voz destilando veneno. Ana Clara sintió que el pánico subía por su garganta, mientras Julio, instintivamente, se ponía delante de las dos, su determinación evidente en cada fibra de su ser. Raúl no estaba solo. A su lado, dos matones de aspecto amenazador lo acompañaban, y Julio, al verlos, comprendió que la situación estaba a punto de volverse violenta. Te advertí que esto no había terminado, ricachón. Ahora te mostraré lo que pasa cuando alguien intenta engañarme, gruñó Raúl, dando un paso hacia Julio, el desafío en sus ojos. Ana Clara apretó la mano de Isabela con fuerza, intentando mantener la calma mientras el miedo apretaba su pecho. Raúl, no tiene que ser así. Podemos resolver esto de otra manera, intentó negociar Julio, pero sabía que las palabras tenían poco efecto sobre un hombre como Raúl, cuya sed de venganza era palpable. Antes de que Julio pudiera pensar en una solución pacífica, Raúl hizo un leve movimiento con la cabeza,
y sus matones avanzaron sobre él. La pelea que siguió fue rápida y brutal. Julio, aunque no era inexperto en situaciones de riesgo, estaba en desventaja numérica. Logró esquivar algunos golpes, pero los hombres de Raúl eran fuertes e implacables. Ana Clara, desesperada, llevó a Isabela a un rincón seguro, lejos del enfrentamiento, mientras frenéticamente marcaba el número de la policía. La tensión en el aire era sofocante, y cada golpe que Julio recibía parecía resonar en el corazón de Ana Clara, que observaba impotente mientras él luchaba por defenderlas. La pelea solo se interrumpió con la llegada de la policía, cuyas sirenas cortaron el aire como un grito de auxilio. Raúl y sus hombres fueron rápidamente rodeados y detenidos, pero no antes de dejar sus marcas en Julio. Herido, pero aún en pie, Julio sintió que la adrenalina comenzaba a ceder, dando paso al dolor. Había protegido a Ana Clara e Isabela, pero ¿a qué costo? Ana Clara corrió hacia él tan pronto como los policías garantizaron la seguridad del lugar. Julio, Dios mío, ¿estás bien?, preguntó ella, su voz quebrada por la preocupación. Julio, a pesar de sentir el dolor punzante de las heridas, le tomó la mano con firmeza. Estoy bien, Ana. Hice lo que tenía que hacer. Siempre haré eso por ustedes, respondió, su voz cargada de sinceridad. Con Raúl y sus matones finalmente arrestados, una sensación de alivio se extendió, pero no sin dejar cicatrices profundas. Ver a Julio herido impactó a Ana Clara de maneras que no esperaba. Siempre tuvo miedo de involucrarse emocionalmente de nuevo, temiendo más pérdidas, más dolor. Pero ver la disposición de Julio a arriesgar su vida por ellas sacó a la superficie sentimientos que había intentado reprimir. Lo siento mucho por todo esto, Julio. Nunca quise que te lastimaras por nuestra causa, dijo Ana Clara más tarde, mientras Julio era atendido por los paramédicos. Él la miró a los ojos, a pesar de que su rostro estaba contorsionado por el dolor, y respondió, no es tu culpa, Ana. Haría todo de nuevo para asegurarme de que estén seguras. Ese día cambió sus vidas de manera irrevocable. Ana Clara comenzó a darse cuenta de que, a pesar de toda su resistencia, necesitaba a Julio. No solo como un protector físico, sino también como un apoyo emocional. Era difícil para ella admitirlo, pero Julio se había convertido en una parte esencial de sus vidas. Isabela, por su parte, comenzó a ver a Julio como un verdadero héroe, alguien que estaba dispuesto a enfrentarse a cualquier cosa por ellas. Ese nuevo nivel de confianza y admiración que desarrolló por él solo reforzó la presión sobre Julio para seguir siendo esa figura protectora y constante. Julio, reflexionando sobre los eventos de ese día, se dio cuenta de que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por Ana Clara e Isabela. Entendió que el papel que estaba asumiendo en sus vidas iba mucho más allá de simplemente reparar errores del pasado. Quería ser una presencia real, alguien en quien pudieran confiar, independientemente de lo que deparara el futuro. Con Raúl fuera de escena, al menos por ahora, comenzaron a intentar reconstruir sus vidas nuevamente. Pero las cicatrices emocionales dejadas por ese enfrentamiento serían más difíciles de sanar, y todos sabían que, aunque la amenaza inmediata había sido neutralizada, el verdadero trabajo de curar y construir algo sólido y duradero apenas estaba comenzando. Después del enfrentamiento con Raúl, la vida comenzó a regresar a una especie de normalidad, pero una normalidad teñida por una nueva comprensión y unión entre Julio, Ana Clara e Isabela. Las cicatrices emocionales seguían presentes, pero ahora había un sentido de propósito compartido. Julio, que antes era visto por Ana Clara con desconfianza, ahora era un aliado, alguien en quien podía confiar para enfrentar los desafíos de la vida. Sabían que el viaje de curación y reconstrucción sería largo, pero estaban comprometidos en seguir adelante juntos. Ana Clara, que siempre había sido tan independiente, comenzó a aceptar que no estaba sola en este viaje. Las barreras emocionales que había erigido a lo largo de los años comenzaron a disolverse. Permitió que Julio se acercara más, no solo como un protector, sino como un compañero, y posiblemente, algo más. Comenzaron a redescubrirse el uno al otro, explorando las partes de sus vidas y personalidades que habían cambiado desde la última vez que estuvieron juntos.
Estos redescubrimientos estaban acompañados de conversaciones profundas y sinceras, donde compartían sus miedos, sus fallas y sus esperanzas para el futuro. Isabela, por su parte, parecía florecer en este nuevo ambiente de seguridad y amor. La niña, que antes era reservada y llena de temores, comenzó a mostrar un lado más confiado y alegre. Amaba pasar tiempo con Julio, y la relación entre ellos se profundizaba cada día. Julio se aseguraba de estar presente en su vida, ayudando con las tareas escolares, participando en las reuniones de la escuela, y sobre todo, siendo el apoyo emocional que Isabela siempre necesitó. La transformación de Isabela era evidente, y eso llenaba el corazón de Ana Clara de alegría, al mismo tiempo, de una nueva esperanza para el futuro. Sin embargo, el viaje de reconstrucción no fue fácil y estuvo lejos de ser lineal. Hubo momentos en los que el pasado resurgía con fuerza, trayendo a la superficie antiguas heridas y resentimientos. Ana Clara todavía luchaba por confiar plenamente en Julio, y había días en los que las dudas la acosaban, temiendo que pudiera abandonarlas de nuevo. Julio, consciente de estas inseguridades, hacía todo lo posible por demostrar que estaba comprometido de cuerpo y alma en ser una presencia constante y segura en sus vidas. Entendía que reconstruir esa confianza llevaría tiempo y que tendría que ser paciente. Con el paso de los meses, la vida comenzó a estabilizarse. Ana Clara consiguió un empleo que no solo le devolvió la independencia que tanto valoraba, sino que también le trajo una sensación de realización que no sentía desde hacía mucho tiempo. Julio, por su parte, encontró una nueva satisfacción al involucrarse profundamente en la vida de Ana Clara e Isabela, no solo como un proveedor, sino como un verdadero compañero y padre. La amenaza de Raúl, que había flotado sobre ellos como una nube negra, ahora parecía distante, y por primera vez en años, sintieron que podían relajarse y disfrutar de la vida sin el constante miedo a lo que estaba por venir. Esta nueva fase trajo consigo una paz que todos ellos necesitaban desesperadamente. Julio, Ana Clara e Isabela comenzaron a construir nuevos recuerdos juntos, recuerdos hechos de simplicidad, pero también de un profundo amor y respeto mutuo. Sabían que el futuro todavía podría traer desafíos, pero ahora, estaban más que preparados para enfrentarlos. El pasado, con todos sus dolores y arrepentimientos, no podía ser cambiado, pero eso no significaba que no pudieran crear un futuro lleno de esperanza y felicidad. Mientras el sol se ponía sobre la nueva ciudad que ahora llamaban hogar, Julio, Ana Clara e Isabela se sentaron juntos en la terraza, observando el cielo cambiar de color. Era un momento simple, pero lleno de significado. Estaban juntos, finalmente en paz, y listos para lo que el futuro les deparara. Este viaje de reconstrucción había sido arduo, pero al final de él, encontraron algo que todos deseaban desde hace mucho tiempo, una verdadera sensación de familia. Y con eso, estaban listos para abrazar las posibilidades que el mañana traería. Compartir y suscribirte al canal para seguir disfrutando de más historias inspiradoras como esta. ¡Hasta la próxima!